Terminamos el 2022 y aunque fue el peor año para la bolsa desde el 2008, quiero agradecerte a ti por haberme permitido aprender tanto y compartir tanto acerca de noticias de superinversionistas, de acciones que están comprando superinversionistas, de análisis de acciones, de comentarios que doy por ahí de vez en cuando. Entonces, inversionistas, muchísimas gracias. Te agradezco a ti por ser parte de esta comunidad. Pero hay que hablar acerca de los aprendizajes que nos deja este 2022 y de cómo cierra el mercado, ya que el Nasdaq cerró el 2022 cayendo un 33.1%. El S&P 500 cayó 19.4%, apenas por encima de ese negativo 20%, y el Dow Jones cayó un 8.8%. Las valuaciones, ¿qué pasa con las valuaciones? Con esa compresión de múltiplo. Empezaron el año cotizando las acciones, las large caps, las acciones más grandes, aproximadamente 24 veces utilidades. Actualmente están cotizando aproximadamente 16 veces utilidades. Las empresas medianas empezaron cotizando aproximadamente 22 veces utilidades, ahora están alrededor de 13, y las empresas pequeñas, a 26 veces utilidades comenzaron y actualmente están aproximadamente a un 12.5 veces sus utilidades. Entonces vemos que las empresas más baratas, por así decirlo, son las empresas pequeñas, seguidas de las medianas y al final las grandes, las large caps. Ahora, ¿qué 5 aprendizajes me quiero llevar para 2023 y el futuro y les quiero dejar a ustedes en este video? Pues primero que nada, aprendimos que no hay que comprar empresas que no son rentables, mucho menos cuando anuncian nuevas tecnologías que aún no se han comprobado ni siquiera su demanda o la rentabilidad de la idea, porque comprar una empresa que no es rentable usualmente no vale la pena y normalmente implica muchísimos más riesgos que comprar otra empresa en una industria mucho más aburrida, que es rentable, que tiene crecimientos estables y que a final de cuentas probablemente se va a desempeñar muchísimo mejor en bolsa. No hace falta querer hacer muchos home runs. Sí tenemos varias empresas a las que les van bastante bien. Por otra parte, de este 2022 aprendí que la disrupción existe, pero toma muchos años y que los moats verdaderamente existen. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, empezábamos 2020 hablando de las fintechs, de que 2020 y 2021 sería el año en el que terminasen los bancos, en el que efectivamente las empresas fintech dominarían el mundo. Se hablaba mucho de PayPal, de Square o Block. ¿Y qué ha pasado con estas empresas? Pues bueno, han caído bastante en capitalización. ¿Y qué pasó con los bancos? Pues siguen haciendo más transacciones que antes y siguen almacenando la mayor cantidad de dinero. Entonces, simplemente en transacciones, ni siquiera tenemos que hablar de los bancos. Podemos mencionar a los primeros que creíamos que se iban a ver afectados o que muchos presumían se iban a ver afectados por el tema de la tecnología en fintech, que eran Visa y Mastercard. Estas dos empresas siguen en crecimiento, en constante crecimiento y siguen proyectando crecimiento para los próximos años. Entonces, toda esta revolución de que probablemente PayPal iba a tener ventaja junto con Square y Block, que se llama ahora Square, y PayPal con Venmo, que es una de sus divisiones que acepta criptomonedas, se decía que ahí iba a haber la mayor cantidad de transacciones y que se iban a empezar a afectar Visa y Mastercard, lo cual no sucedió. Y lejos de eso, ni siquiera se vieron afectados muchos de los bancos por el tema de las fintech, sino que JP Morgan inclusive tuvo tiempo de invertir en desarrollar y comprar negocios fintech. Entonces, la disrupción toma muchos años y los moats sí existen. Ahora, de aprendizaje número 3, me llevo que el crecimiento presente no significa o comprueba crecimiento futuro ni aceleración en una tendencia de adopción de algún producto o tecnología. Lo vimos en el marketing digital o en el e-commerce. El boom de e-commerce en 2020 o el boom de marketing digital en 2020 no quería decir que ahora iba a crecer mucho más rápido la adopción de marketing digital o que iba a crecer muchísimo más rápido la adopción de compras en línea. A final de cuentas, fue un cambio en la tendencia, fue un año distinto, fue algo que se salió de la norma. Eso no quiere decir que va a acelerarse la tendencia, que va a acelerar el crecimiento, sino simplemente hay años que se salen de la media y esos años que se salen de la media, tanto para la alza como para la baja, van a llegar y no tienen que ser o no deberían de formar parte de nuestra toma de decisiones en inversiones. No porque hayamos visto que Amazon o que Google o que Meta crecieron tanto en 2020, quería decir que iban a seguir creciendo a ritmos de 30, 40, 50% los próximos años, sino que tuvieron un excelente año, ya pasó ese año,
Y vamos a ver en dónde se normaliza esa tendencia. Hay que estar buscando y hay que estar entendiendo cuáles son los crecimientos que podemos esperar de manera realista e inclusive idealmente conservadora para las empresas en las que estamos invirtiendo. Ahora, aprendizaje número 4. No hay que subestimar a la Fed. No hay que subestimar las tasas de interés. Si las tasas de interés suben, sí, los inversionistas van a quererse refugiar un poco más en bonos, porque por mucho menos riesgo tienes un rendimiento asegurado y con mucho más riesgo tienes que salir al mercado a buscar oportunidades o invertir en el promedio del mercado. Y mientras más suben las tasas de interés, menos atractivo es para ti salir al mercado a comprar instrumentos de riesgo y más atractivo es estar en deuda fija del gobierno de los Estados Unidos o del gobierno que tú consideres seguro para poder invertir. Entonces, esto de no subestimar las tasas de interés, de no subestimar la Fed que puede tumbar al mercado, también me lleva a hablar de que en el futuro, si llega a volver a haber un escenario inflacionario fuerte, no hay que subestimarlo. No hay que subestimar el poder de la impresión del dinero. Que sí, puedes sacar mucho dinero al mercado si lo quieres estimular. Pero una vez que ya empieza a girar, hay que pensar en las consecuencias de eso, que en esta ocasión fue efectivamente inflación, que en estos momentos estamos tratando de controlar con las subidas de tasas de interés que está haciendo la Fed. Entonces ninguna de estas cosas hay que tomarlas a la ligera. Y anteriormente se decía, o muchos economistas decían, que los periodos de alta inflación ya no iban a volver a llegar. Y que lo que preocupaba eran los periodos deflacionarios, que eso era lo que iba a suceder en las nuevas economías. Simplemente deflación y la inflación iba a ser cosa del pasado. Vemos que todos esos economistas actualmente no supieron, o todos opinaron de maneras distintas, no se pusieron de acuerdo, porque muchos decían que las tasas las debieron de haber empezado a subir en 2021. Muchos otros decían que ni siquiera tenían que subir las tasas. Otros, como Elon Musk, dice que la Fed está dañando al mercado y que debería de bajar las tasas tan rápido como se pueda. Entonces, entre economistas o entre personas que opinan acerca de lo que debe de suceder con las tasas de interés y con la inflación, es algo que para mí es irrelevante. Lo que es relevante es no subestimar estas cosas y poder intentar invertir en empresas que se van a mantener bien en pase lo que pase con el mercado, y cuando veamos una situación de riesgo inflacionario, simplemente ser cautelosos porque sabemos que alguien tiene que salir a controlar esa inflación. Porque un problema inflacionario puede ser bastante grande y bastante difícil por muchísimos años. Por eso es que se está luchando en estos momentos contra la inflación. No subestimarla y no creer que no va a volver a pasar en nuestras vidas, sino tenerlo presente. Y el aprendizaje número 5, que yo soy una persona que concentra mucho sus inversiones, soy una persona con un portafolio concentrado. Ya publiqué mis posiciones del portafolio en uno de los videos anteriores. Me es algo complicado decir este aprendizaje, pero porque no es algo que a mí en lo personal me haya afectado tanto. Pero el diversificar es importante. Sí, yo invierto de manera concentrada, pero de igualmente tengo una diversificación en el portafolio. A lo que me refiero con diversificar es importante. Es que muchas personas vieron que las criptomonedas tenían muchísimo auge. Y por ejemplo, yo invertí 5% de mi portafolio en criptomonedas y lo mencioné varias veces. Después las criptomonedas comenzaron a caer y yo seguí invirtiendo dinero al resto del portafolio. Se volvieron una posición de un 2.5% y en realidad, como no me sentía seguro con esa posición, fue una posición que abrí más que nada por el canal, porque me lo pedían mucho de que hablara de criptomonedas en algunas ocasiones, decidí hacerlo por especular, una posición especulativa que fue del 2.5%, terminó siendo el 2.5%, y eso me lleva a mencionar que diversificar, cuando tú ves que hay un boom en criptomonedas, por ejemplo, pues no es poner el 30, 40, 50% de tu portafolio en ellas. Es poner un pedazo de especulación en un instrumento que en realidad no conoces. E idealmente, por eso es que es algo complicado hablar de diversificación, porque idealmente no vas a diversificar en algo que tenga alto riesgo y que conozcas poco. Muchos dirán, yo las conocía perfectamente, yo conozco todo acerca de las criptomonedas. Bueno, ¿cuáles son los fundamentales? ¿Y cuánto deben de valer? Porque si no puedes contestar esas dos preguntas, creo que no conoces el instrumento por completo, o no, al menos no conocemos los riesgos. Eso sí es lo que podemos definir. Si no sabes la evaluación, o si no sabes cuánto debe de valer, pues no puedes poner o definir un riesgo en ellas. Y ese es el tema que va a ser complicado a lo largo de los años, porque va a volver a haber burbujas especulativas, empresas especulativas en pérdidas. Entonces, otra vez, empresas que están generando pérdidas o que están sobrevaloradas, llamémoslo así, fueron empresas que muchas personas querían invertir dinero.
Entonces, si vas a diversificar, al menos conocer que vas a poner una parte pequeña, una porción del portafolio directamente a especular para limitar tu riesgo. Idealmente, diría Charlie Munger, el superinversionista, mi superinversionista favorito, que no cabe la especulación en el portafolio. No debe de haber en el portafolio lugar para especular. Únicamente debes de invertir en las mejores posiciones. Entonces, comparto mi opinión, puedo estar completamente equivocado, pero si vas a querer tener un portafolio con una sección del portafolio en riesgo, simplemente diversifica suficiente. Me refiero en la cantidad de porcentaje que tienes en instrumentos seguros, en instrumentos de rentabilidad, por ejemplo en bonos en Estados Unidos o en CETES en México, una porción del portafolio que tengas de renta segura, que tengas de renta fija, si es que quieres tener una porción también para especular, porque hay que balancear. Ahora, yo tengo prácticamente todo mi portafolio actualmente en bolsa, la mayor cantidad de mi portafolio, la mayor parte de mi portafolio en bolsa. Entonces, yo me siento seguro con esto. Actualmente, por mi edad, siento que es algo o es una versión al riesgo que va de acuerdo a mi estilo de inversión. Con el tiempo, probablemente vaya a tener que pasar algo a renta fija o vaya a tener que pasar algo a algún otro tipo de inversión o a bienes raíces, por ejemplo, para estar diversificado. Porque mientras pasa el tiempo, nuestras necesidades son distintas y a esto me lleva a decir la conclusión. Que la conclusión para este video que quiero dar es, además de todos los aprendizajes y que los que estuvieron invirtiendo y se mantuvieron invertidos en 2022 tienen experiencia que no se había visto desde el 2008, también me lleva a decir que es importante considerar el portafolio como un compañero de vida, que esto lo he mencionado desde el 2020. Empecé a mencionar el portafolio como un compañero de vida porque me doy cuenta, o todos podríamos observar, que el portafolio debe de ir de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra aversión al riesgo y de acuerdo a nuestras expectativas o a nuestros sueños futuros. No debes de invertir de más en un sector en el que no te sientes cómodo, porque a final de cuentas en un mercado bajista probablemente vayas a tener que vender esa parte o vayas a tomar la decisión de vender esa parte porque no te sientes cómodo. Si no te sientes cómodo en los buenos tiempos, mucho menos te vas a sentir cómodo en los malos momentos. Entonces, que tu portafolio, yo lo llame un compañero de vida, es para que tú le sumes los aspectos que creas necesarios, para que le sumes más dinero al portafolio conforme pase al tiempo, porque tú quieres a tu compañero de vida lo más saludable posible, que siga creciendo y que se siga desarrollando, pero para eso tienes que hacer esfuerzos, porque un compañero de vida requiere de esfuerzos propios, de esfuerzos individuales. Cada quien va a tener que esforzarse tanto como quiera para ese compañero de vida y depende de la etapa en la vida en la que estés, depende de cómo se va a ir viendo ese compañero, porque no es lo mismo el compañero que quieres tener a los 15 años, el compañero que quieres tener a los 25, a los 35, a los 45, a los 55, a los 75, 65, 85, 95 o a los 105 años. Cada uno de ellos se va a ver diferente y cada uno de ellos es muy importante y es muy válido. De hecho, una de las cosas más importantes para mí es construir un portafolio de inversión del que te sientas orgulloso y que en mercados alcistas o en mercados bajistas tú puedas presumir. No que lo vayas a presumir, pero que te sientas lo suficientemente orgulloso como para poder platicar de él o presumirlo. No que lo hagas, no que lo tengas que hacer, simplemente que te sientas tan seguro y con tanta convicción que lo puedas hacer y que estés diversificado en los lugares en los que tú sientas que va a aportar para tu futuro y no donde tú creas que el dinero se va a multiplicar lo más rápido posible sin considerar el riesgo. El riesgo siempre se tiene que considerar y eso lo aprendimos tanto en 2021 como en 2022. Entonces, si vas a invertir en bolsa, si vas a construir tu portafolio de inversión con inversiones en bolsa, siempre es importante mantener la idea de que invertir a largo plazo es crucial, de que tener un pensamiento de largo plazo va a ser lo que nos va a permitir salir adelante en los mercados bajistas y sumar suficiente dinero en los mercados bajistas, pero también en los mercados alcistas para poder ir promediando, construyendo y creciendo ese portafolio de inversión. Inversionistas, felicidades una vez más a todos los que se mantuvieron invirtiendo en 2022 porque fue un año de muchísimos aprendizajes que no olvidaremos o que ojalá no olvidemos porque volveremos a necesitar de estos aprendizajes en el futuro. Hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.